Hola, buenos días a todos. Un gusto estar de nuevo con ustedes en esta hermosa mañana. Sean bienvenidos al programa Este es el Día. Un programa donde cada día motivar, inspirar, transmitir mensajes de fe e influenciar de manera asertiva es mi propósito. Este es el día para descubrir cuánto crees que vales. Este es el día para elevar nuestra mirada al cielo y llenar nuestro corazón de fe. Hoy le doy la bienvenida a Uziel Espinosa, quien me va a acompañar en esta hermosa mañana y quien Uziel está, pero mire, ha venido creo que de 15 años, se fue a festejar su cumpleaños ayer y nos estaba contando ese paraíso el cual visitó. Buenos días, Uziel. Muy buenos días, Rebeca, buenos días a todos los que nos escuchan. Pues muy contento, Rebeca, recién festejado de mi cumpleaños y qué mejor manera de tener este espacio y privilegio de estar con ustedes el día de hoy, compartiendo este mensaje que como meditaba ahorita en el camino que venía a la radio. Cómo hay tanto mensaje y tanta confusión en estos tiempos, Rebeca. Hay tantos medios de comunicación, tantas malas noticias, tanto pensamiento negativo y de tantas voces que escuchamos. Qué increíble es tener un espacio de un mensaje de vida, Rebeca. Qué increíble que haya un espacio como el que has creado, donde podamos transmitir un mensaje de vida que esté trayendo esa luz a la oscuridad de tantas voces equivocadas. Entonces, un privilegio estar nuevamente aquí con ustedes. Sí, claro que sí, Uziel. Este mensaje, este tema que traemos hoy para bendecir a muchas personas y que tiene que ver, uno, con ese desarrollo precioso de tu tema, hablar de la identidad. Así es. Es muy importante, Uziel, que como hijos de Dios y como cada persona que nos pueda escuchar, pueda descubrir y hacerse esta pregunta: ¿quién soy? Se dice, Uziel, tú como conocedor de este tema, que cada líder, cada hombre que se esté perfilando para liderar una área, tiene que contestar 5 preguntas que estaremos aquí mencionando. Y una de ellas, o las 2 primeras, tiene que ver con identidad. Y una de ellas dice que es: ¿quién soy yo? Mira qué pregunta tan fuerte. Wow. ¿Quién soy yo? Dice que toda aquella persona que sepa contestar esta pregunta estará descubriendo el liderazgo que él va a ejercer. Y la otra pregunta tiene que ver: ¿de dónde vengo? Wow. Esas 2 preguntas hablan de identidad. ¿Quién soy y de dónde vengo? ¿Por qué es importante saber? Porque el ser humano, Uziel, dicen los hombres, los expertos en el liderazgo, que definen su identidad de acuerdo a la cultura, al país donde vive. Se dice el hombre cubano, el hombre mexicano, el hombre latinoamericano y realmente el europeo. Sí, y asiático, ellos definen quiénes son ellos o porque hasta su comportamiento. Yo soy así porque es parte de mi cultura. Pero hoy vamos a estar llevando este mensaje que un día transformó mi mente y me hice yo esta pregunta: ¿quién era yo? Y cuando volteaba a ver a mi alrededor, las respuestas, Uziel, no eran tan esperanzadoras, porque volteaba a ver mi entorno y tú empiezas a contestar de acuerdo al entorno en que vives. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? O sea, ¿de dónde vengo? ¿De qué ranchería? ¿De qué parte tan limitada? ¿Cuál ha sido la pobreza que me ha cubierto por años? Y eso viene como matando el liderazgo o la persona que estamos supuestas a ser más adelante. Claro, porque estamos en esa línea de pensamiento, Rebeca. Estamos limitando nuestra identidad a nuestras circunstancias, a nuestra formación, a nuestra cultura. Imagínate lo que podíamos haber limitado nosotros de nuestro Creador, de Jesús, de los apóstoles, limitarlo solamente a lo que había sido impuesto como cultura. No podemos definir nuestra identidad conforme a una verdad parcial. Por ejemplo, si yo estoy ahorita, Rebeca, diciendo yo soy un hombre que no soy inteligente,
¿ok? Porque hasta este momento yo no me he preparado y no he tenido este conocimiento. Ok, es una verdad parcial porque tú dices, en este momento no soy inteligente, pero si yo me preparo y yo descubro que hay una inteligencia que Dios ha puesto en mi vida y la exploto, más adelante esa verdad se va aclarando y hay una inteligencia que Dios ha puesto en mi vida. Entonces, de la misma manera no podemos limitar nuestra identidad solamente a una porción de verdad o de mentira que hemos descubierto. Por eso es lo interesante cuando compartimos el mensaje de vida, y por eso lo llamo de vida, porque trae vida, literalmente trae vida, trae esta libertad a nosotros y empieza a crear una verdad superior. Y quiero contarte primero una historia que quisiera basar sobre esta idea de cómo la identidad y el valor tiene mucho que ver con la realidad donde somos y las circunstancias. Mira, te lo ilustro así. Pablo lo dijo en Gálatas 4. Él creó una historia tratando de dar un mensaje. Y fíjate qué interesante lo que vamos a extraer. Dice Pablo: lo que quiero decir es, mientras el heredero es niño, es como si fuera un esclavo, aunque sea el dueño de todo. Porque mientras todavía es niño, está bajo el cuidado de sus guardianes y siervos hasta que sea mayor de edad, cuando es hombre libre. Quiero que extraigamos este valor increíble. Un niño, imagínate un niño que acaba de nacer, es el heredero de todo, es el hijo del rey, es el dueño de todo. Rebeca, mientras es niño, tiene que estar bajo el cuidado de otros tutores. ¿Qué quiere decir? Él todavía no es dueño, realmente está siendo esclavo. Mientras está pequeño, él es lo mismo que un esclavo, porque todavía no se ha hecho dueño de su identidad ni la herencia, ¿ok? Mientras él crece y cuando se hace libre, ahora él se convierte en el dueño. Recuerda quién es su identidad y toma posesión de su herencia. Sabe quién es, sabe cuánto vale, sabe a qué tiene derecho. Exactamente. Y este día, Uziel, es nuestro propósito, es llevar este mensaje, que cada persona que nos esté escuchando pueda descubrir ¿quién soy yo? Exacto. ¿Cuánto valgo yo? Y una de las cosas que yo he aprendido, y seguramente también tú, es saber que una persona o algo es tan valioso cuando se le ha puesto un precio. Claro. Y tú estás dispuesto a pagar ese precio por aquella cosa o aquel algo. Y yo quiero decirle que hace muchos años yo descubrí una frase, yo le llamo la frase más poderosa o la declaración más poderosa dicha por el doctor Walter Koch. Y él dijo una verdad o esta declaración: Jesús hace 2000 años vino no a darnos valor. Él vino porque éramos valiosos. Sí. ¿Y cuánto valíamos, Uziel? O sea, ¿cuánto yo valía? Si usted quiere saber cuánto yo valgo, yo quiero decirle que usted y yo valíamos o valemos la vida de Dios. Sí. La vida de Dios. Si un día se le puso un precio, oye, Uziel, se le puso un precio, ¿cuánto? Para que mi creación vuelva a mí, ¿cuánto? Y se le puso, sí, vale tu vida, la vida de Dios. Y Dios se paró aquel día a decir, mi vida en rescate de el precio mucho. Más alto. El precio más. No hemos visto a un ser humano pagar un precio tan alto que pueda decir mi vida. Claro. Por la de mi creación, por la de mis hijos. Eso es lo que vale cada ser humano. Yo quiero, Uziel, empezar hoy diciendo a alguien que nos pueda estar escuchando, si tú hoy ves tu entorno y tú ves miseria, y tú ves pobreza, y tú dices, yo no tengo un padre, yo no tengo alguien que me dé, ¿yo qué puedo valer? ¿Cómo ustedes están diciendo que yo valgo la vida de Dios? ¿Acaso yo tengo un valor? ¿Acaso hay algo bueno dentro de mí? ¿Acaso yo puedo soñar? ¿Acaso yo tengo un sueño? ¿Acaso yo tengo una identidad diferente a la que desde niño quizás hoy tenga 50 años y tú puedas decir, yo soy un hijo de un albañil, ese albañil es alcohólico, yo estoy viviendo bajo una casita miserable, a mí la miseria, a mí los ratones son los únicos que son mi compañero, eso es lo que yo valgo? Eso es una mentira, Uziel. Claro, así es. Y fíjate, Rebeca,
la vida siempre nos va a tratar de poner un precio. Estamos hablando ahorita de cómo cuando estamos, digamos, en este espacio de no tener entendimiento quién somos, cualquier precio que nos van a poner lo vamos a aceptar. Te voy a poner un ejemplo más claro. El mismo Jesús que caminó en esta tierra, ¿qué precio le darías al Salvador del mundo? ¿Qué precio le pondrías a la vida del Hijo de Dios? Judas le puso un precio de 30 monedas de plata. La vida nos trata de decir, eso vales tú, eso vale mi fidelidad. A lo mejor, si eres una mujer que un esposo le engañó y le puso el precio, el precio tuyo es una mujer más joven. Le puso el precio de algo más barato de lo que realmente valías. A mismo José, la historia de la Biblia, cuando José fue vendido por sus hermanos, ¿qué precio le das a tu hermano? También 30 monedas de plata. Entonces, a lo que quiero decir es esto. La vida nos va a poner por circunstancias, nos va a decir, tú vales esto nada más. O tú es el valor que te voy a dar, 30 monedas de plata. La realidad es que el valor no lo define ni las personas que nos rodean, Rebeca, ni las circunstancias que nos están marcando, ni nuestras heridas. ¿Por qué? Oye, si yo soy abandonado, si yo no tengo padres, ¿yo valgo menos que mi hermano, que mi amigo? Si yo fui despreciado, si yo cometí un error, ¿yo tengo un valor menor que los demás? No, porque el valor no es extrínseco, Rebeca. El valor es intrínseco. El valor viene dentro de nosotros. Si yo te doy una perla, un diamante, y tú la agarras con manos sucias y lo tomas, ¿tú no le restaste el valor, Rebeca? Si este diamante tú lo avientas al polvo, lo embarras de suciedad, el valor no se le ha quitado un peso. Entonces, toma una vida. Él sigue valiendo. Sigue valiendo. Toma una vida con manos sucias. Toma una vida llena de dolor, llena de golpes, llena de heridas, llena de desprecios. Toma una vida llena de rechazos, de marcas. El valor no ha sido tocado. El valor ha sido intacto porque el valor viene dentro de ese diamante, aunque por fuera tiene capas de suciedad, tiene capas de dolor, de heridas. Bueno, nosotros como vidas también es lo mismo. Tenemos capas afuera de dolores, de pensamientos negativos. Nosotros mismos nos estamos hiriendo y devaluándonos. Pero déjame decirte el día de hoy a ti que nos escucha, el valor tuyo no ha bajado un peso, un gramo, porque el que te creó es el que te definió el valor. Y ese fue creado desde que naciste. Él dijo, este es el precio de mi hijo, este es el precio de mi creación. Claro, es muy importante descubrir nuestro valor y nunca confundas tus posesiones de valor con tu valor como persona. Puedes ser rico o pobre, pero eso no tiene nada que ver con tu valor como persona. El valor es lo que alguien está dispuesto a pagar por algo, como ya lo dijimos, y hemos dicho, y la Biblia lo dice, en 1 Corintios 7:23 dice, ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Exactamente. Fuimos comprados con un precio. Y el que nos da valor, como tú has dicho, es nuestro creador, nuestro hacedor. Yo quiero decir en este desarrollo de este tema, que empecé diciendo que hay dos preguntas que cada hombre se debe contestar para descubrir sentido, para descubrir significado, para descubrir identidad, y una, ¿quién soy? La segunda, ¿de dónde vengo? Pero hay una tercera. ¿Para qué estoy aquí? Así es. ¿Para qué estoy aquí? Y mira que las dos primeras dije tiene que ver con identidad. Así Esta es. tercera, ¿para qué estoy aquí? Tiene que ver con propósito. Así es. Pero hay otra pregunta más. ¿Qué puedo hacer? Sí. Habla de talentos, habilidades, potencial. Pero hay otra pregunta más. ¿Para dónde voy? Claro. ¿Hacia dónde me voy a convertir? Habla de destino, hacia dónde me visualizo. Y no importa, Uziel, con estas 5 preguntas, yo quiero empezar a decir que en la condición, y lo quiero llevar ahí, porque la primera vez, Uziel, que a mí me hablaron de esta manera, yo estaba en una condición muy crítica en mi vida. Yo volteaba a ver, y si yo contestaba, yo soy Rebeca Chan,
hija de Javier, un hombre alcohólico, un campesino, hija de Gloria, que vinieron, que trabajaron, que se esforzaron, y empezaba a ver mis alrededores, me empezaba a limitar y a decir, claro, o sea, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué lograron? ¿Qué pasó? O sea, ¿de dónde yo vengo? ¿Dónde nací? Todas esas tienen que ver con el área que nos rodea. Pero cuando yo empecé a verme y yo dije, esa no tiene que ser esta mi verdad. Aquel hombre que me estaba enseñando en aquel libro me hablaba y me decía, estas preguntas cambiaron cuando tú aceptaste a Jesús como tu Salvador. Sí. Ahí la identidad del ser humano cambia. Claro. Y ahora tú tienes una doble ciudadanía. Exacto. Ahora tú puedes decir, yo soy Rebeca, la princesa, hija de Dios, real sacerdocio, nación santa, ha sido para bendecir, pueblo adquirido, comprado sí, por sangre. Sí, exacto. Ahora tú tienes que contestar, ¿quién eres? Pero en Dios. Exacto. ¿De dónde vengo? Venimos del cielo. Mira, la Biblia habla que Dios estuvo embarazado un día de esta creación, que todas las cosas cobran significado en Dios. Aún si usted hoy está atravesando, Uziel, por un diagnóstico terminal, por un órgano que ya no le sirve, yo quiero decirle en esta mañana, no hay un médico que pueda asegurar conocer cada órgano, porque el que creó cada órgano en el vientre, en las entrañas de nuestra madre, fue Dios. Él sabe cómo funciona un riñón. Él es el que formó el hígado. Él es el que formó, es en Dios que cobra. Y cada órgano, Uziel, responde ante el llamado, ante la orden de Dios. Cada tendón responde a Dios porque cobran significado en Dios. Así es. Y qué increíble. Ahorita que lanzas estas preguntas, Rebeca, exactamente se me vienen a la mente todos los versículos, pero cada una de estas preguntas son contestadas estratégicamente por Dios. O sea, yo me pongo a pensar y pongo el ejemplo de Jesús como el centro como liderazgo, el líder máximo y en la vida también. Pero cuando Jesús nace, las primeras palabras que Dios le da es, este es mi hijo amado. Primero, hijo es la identidad, que le dice, tú eres mío. Y luego le da una calificación, no eres un hijo cualquiera, eres un hijo amado. Ok, entonces, a veces, Rebeca, tenemos condición de no amado. Ok, a veces somos hijos perdidos, a veces somos hijos pródigos, a veces somos hijos lastimados, a veces somos hijos traicionados, a veces somos hijos lejanos, pero seguimos siendo hijos. Y nuestra condición y nuestra identidad, el reto que Jesús tuvo toda su vida era, si eres hijo de Dios, haz esto. Aún en la cruz, en su momento más duro, lo retaron. Y lo retaron en su identidad. Si tú eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Pruébame que eres hijo. ¿Qué quiere decir? Porque tienes dudas, vas a hacer algo en contra de tu propósito para demostrar algo que tú supuestamente sabes que eres. Entonces, si yo tengo identidad clara, Rebeca, yo no voy a estar traicionando mi propósito, demostrando otra cosa. Por ejemplo, si yo tengo inseguridad en mi identidad como hijo de Dios, yo voy a tratar de buscar gloria para mí, voy a estar tratando de brillar ante la gente para llamar una atención porque no tengo esa seguridad que le dio mi padre, que le dio nuestro padre a nosotros. Entonces, mi identidad, Rebeca, primero va a asegurarme que yo cumpla mi propósito y no me va a distraer, porque nadie me va a llegar al precio. Nadie me va a llegar al precio para que yo siga otro propósito, ¿no? Entonces, estratégicamente Dios contesta, ¿quién eres? Eres mi hijo, pero no eres cualquier hijo. Eres un hijo amado. A veces tenemos familias que nuestros padres no son ejemplares. Tenemos familias que están distorsionadas, que están divididas. Y dices, pues yo no me siento un hijo amado. No, yo no me siento que puedo tener una herencia buena de un padre. ¿Cuánta gente no ve a un papá de la manera equivocada? Ven a Dios como un padre terrenal. No. Él es un padre que ama. Entonces, hijo amado. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte con esto, Rebeca? No permitas que tu condición actual te robe tu identidad. Si tu condición actual ahorita es un momento difícil, es enfermedad,
Por ejemplo, si tu condición actual en este momento es crisis, es un problema mental, yo que viví depresión, yo entiendo el caos de la identidad y yo no valgo nada, mi pensamiento es yo no soy nadie, ya me quería quitar la vida. ¿Por qué? Porque mi condición actual me estaba robando mi identidad. Entonces, cuando nosotros volvemos a recordar cuál es nuestra identidad, que es recordar, tú eres mi hijo amado. Sí, hay cosas que trabajar en mi vida, claro, pero mi hijo amado. Es lo mismo con el hijo pródigo. El hijo pródigo estuvo desperdiciando esta herencia y estuvo lejano del padre, pero jamás dejó de ser hijo. Al momento de regresar, él quiso negociar y dijo, por favor, le dijo, ya no me hagas como un hijo, hazme como uno de tus siervos. Quiso negociar su identidad, es decir, pierdo mi identidad de hijo, pero por favor tenme como uno de mis siervos. ¿Y qué es lo primero que hace el padre? Él dice, no, te pongo el anillo, te quiero recordar quién eres tú. Wow. Al momento de yo recordarte quién eres tú, te pongo el anillo en tu dedo y te recuerdo, no te voy a negociar tu identidad. Tú eres mío, tú eres mi hijo. Esto a donde estás entrando es tu reino. Este lugar a donde estás entrando es tu terreno, esta es tu herencia. Te pongo un terreno, te cambio de ropas y te vuelvo a traer a la herencia de tu identidad. Hermoso, hermoso saber esto. Te voy a decir por qué, Uziel, hemos conocido yo a lo largo ya de mi experiencia mujeres y hombres que por no saber contestar esas 5 preguntas, porque tiene que ver esto con Dios, claro. Tiene que ver con volvernos a Dios, sí. tiene que ver con buscarnos nuestra identidad. Por eso los teólogos dicen que muchas personas no logran el éxito o no logran ir por sus sueños o no logran saber si tienen propósito, porque están basados en el entorno alrededor nuestro. Pero cuando venimos a Dios, cuando venimos a Cristo, nuestra identidad cambia. En verdad ahora volvemos a la verdadera identidad. Exacto. Descubrimos cuánto valemos. Y hay una cita, Uziel, que a mí me encanta mucho, la cita de Mateos, cuando él habla y dice que el reino de Dios es semejante a un mercader. Sí, aquel mercader sí. que andaba buscando perlas de gran precio, y dice que una vez hallado una, él vendió todo para venir y comprar esa perla de gran precio, y eso es lo que hizo Dios. Todo por adquirir, somos perlas preciosas, tenemos un valor y mucha gente desconoce cuánto realmente ella vale, qué potencial hay dentro, qué tanto de Dios tenemos. Y entonces de repente vamos a leer Génesis 1:26 y allá está Dios diciendo, hagamos al hombre, hagamos a Uziel, a Rebeca, a Cristian, a Daniel, a nuestra imagen sí. y semejanza. Exacto. Pero dice para qué, para que tengan dominio, para que enseñoreen, para que conquisten, para que triunfen, para que logren cosas. Hay un verso que yo he repetido muchas veces, porque cuando hay un verso, Uziel, que hace como que me habla mi espíritu, sí. Eso lo traigo, y ese verso dice, el hombre que conoce a su Dios se esforzará y hará proezas. Mira esa palabra tan profunda. Sí, no dice, y el hombre que conoce a su Dios emprenderá en una cosita. No, vaya y busque el significado proeza, cosa extraordinaria, algo que no se ha visto, una empresa que jamás ha existido. Pero ¿cuál es lo que dice primero? ¿Quién va a hacer esta proeza? ¿Quién hará esta hazaña, esta maravilla, esta conquista? ¿El hombre o la mujer que conoce a su Dios? Wow. Y está hablando allá de identidad, está hablando allá, al yo conocer quién es mi creador, al yo saber quién es el que me hizo, cuáles son esas habilidades, o sea, qué es lo que yo puedo hacer. ¿Tendré yo talento? ¿Tendré yo habilidad claro para escribir? Sí. ¿Tendré yo habilidad para emprender un negocio? ¿Tendré habilidad para agarrar mi talento y llevarlo y multiplicarlo como hicieron aquellos hombres que se les dieron talento? ¿Puedo yo levantar una empresa? ¿Podré hacer algo? Contéstese esas preguntas hoy, Uziel. Así es, y fíjate, me trae muchos recuerdos de cuando Jesús estaba en la tierra.
se preguntaban algo. Como él venía, no traía una herencia como tal, él no tenía como que un sacerdocio, no tenía una autoridad, digamos, de respaldo, venía como hijo de un carpintero, entonces no se esperaba mucho de él. Pero cuando Dios le afirmó, tú eres mi hijo amado, él ya tenía la identidad, como hijo ya es heredero. Entonces, fíjate, hay una expresión que se le da en la gente que lo conocía, dice, ¿quién es este que habla? Como quien tiene autoridad. Tu identidad te da liderazgo, Rebeca. Te da autoridad, te da esa influencia. Hay algo que detectaban en él. Yo no entiendo no me da lógica por qué no veo tus padres que vengan de una herencia increíble, pero tú hablas como quien tiene autoridad. Entonces, al momento de que Dios nos ha dado este propósito en nuestras vidas, hablamos de que cada uno de nosotros tenemos liderazgo y tenemos esta autoridad impuesta por Dios en el área de nuestro propósito. Al momento que Dios nos da nuestra identidad, ya tenemos una autoridad en esa área. ¿Qué quiere decir? Los dones, talentos están respaldando y la gracia de Dios está respaldando lo que Dios nos ha determinado. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar con esa confianza, yo puedo estar seguro, Rebeca, de lo que Dios me ha dado va a ser suficiente para alcanzar lo que tengo que hacer. Tengo que hablar con esa autoridad y caminar por esta tierra para decir, esto es mío, esto no me corresponde porque es el área de mi propósito. Yo no voy a hacer simplemente uno más en la vida, yo voy a hacer proezas. Yo voy a hacer proezas porque Dios me ha dicho, yo soy tu hijo. Dios me ha dicho a mí, yo soy su hijo. Entonces, me delega autoridad. Yo puedo hablar como quien tiene autoridad porque tengo el Espíritu Santo dentro de mí, Rebeca. Entonces, yo tengo que caminar con esta confianza y decir, voy a hacer proezas y caminar. Entonces, aquí como te decía al inicio, cuando Pablo está hablando de que este niño pequeño, que cuando es un heredero de todo, todavía no ha crecido, está siendo igual que un esclavo. Pero ¿qué pasa cuando crece? Cuando crece, Dios mandó a su hijo. Ustedes son hijos de Dios. Entonces, ya no eres esclavo, sino hijo. Y por ser hijo, Dios te ha hecho su heredero. Entonces, dice Pablo, lo mismo sucede con nosotros. Cuando éramos niños, éramos esclavos de las reglas elementales de este mundo. Estos tutores nos podían manipular. Como no sabíamos que éramos herederos de un propósito, yo no sabía que un propósito para mi vida, Rebeca, entonces escuché que la fama era un propósito, que la riqueza era un propósito, escuché que un hombre tener muchas mujeres es un propósito. Estaba engañado por estos tutores porque yo todavía estaba pequeño, estaba niño, no entendía que era heredero de Dios en esto. Entonces, cuando yo soy libre de estos lineamientos del mundo, yo empiezo a decir, mi propósito no es la riqueza, no es la fama, es lo que Dios determinó para mí. Entonces, yo me hago heredero de las promesas y empiezo a romper todo pensamiento de este mundo engañador que te dice, tú tienes que ganar mucho dinero, tienes que cumplir mucha fama y tienes que lograr tales cosas, sacrificar tu moral, sacrificar todos los principios bíblicos. No. Yo crezco, soy libre de todas estas ataduras y ahora sí empiezo a tener una herencia, que es la proeza, ¿no? Mientras hablaba, pensaba yo, ¿cuántos creyentes no todavía estamos como niños? Sí, exacto. O sea, sabemos que tenemos una herencia, no nos apropiamos, todavía nos sentimos chiquitos y estamos bajo otras personas y no vamos y descubrimos o nos agarramos de la promesa y ya decimos, ya he crecido, yo ya ahora sé, exacto. Yo sé quién soy en Dios, sé a qué tengo derecho. Hace algún tiempo yo escuchaba al doctor Miles y él agarra refiriéndose a Pablo y él dice el primer embajador a Pablo y dice ¿sí? Pablo el primer embajador y entonces él agarra y dice ustedes han ido a estudiar un embajador de su país, vaya y estudie un embajador de su país y vaya y vea cuál es la función de un embajador. Se los digo porque la Biblia dice que nosotros somos aquí en la tierra embajadores. Exacto. Y usted tiene que ir a estudiar a un embajador. Y cuando usted ve a un embajador, dice, el hombre no tiene una opinión propia. El embajador no dice, sí. Cuando van y le preguntan, ¿y qué opina usted sobre tal cosa? El embajador dice,
la ley de mi país dice esto. Mi país opina de esto. Esto es lo que yo represento, las leyes de mi país. Y nosotros, Jesucristo, la iglesia, es la embajada de Dios. Nosotros representamos y estamos aquí, como bien dijiste, para decir, esto es lo que opina mi país. Esto es lo que dice la Constitución del cielo. Mi reino. Mi reino al que yo pertenezco. Esto es lo que dice que yo tengo derecho. Y estamos aquí, Uziel, a representar como un símbolo lo que hay en el cielo. Exacto. Estamos aquí a hablar la Constitución del cielo. Estamos aquí nosotros, Dios ya nos ha empoderado con las leyes, los decretos del rey por excelencia. Tenemos la verdad. Por eso, tú bien dices allá, quiero terminar con esto, que Jesús hablaba como quien tiene autoridad. ¿Y sabes por qué, Uziel? Porque cuando nosotros hablamos la palabra es la autoridad de Dios. ¿Te acuerdas cuando dice que Martín Lutero, las 5 solas de Martín Lutero, solo la palabra, la autoridad no es un hombre, es la palabra de Dios. Exacto. La palabra de Dios es la autoridad y cuando tú lo dices por encima de cualquier ley terrenal está la palabra de Dios. Y una palabra de Dios que tú declares sobre tu persona, cada día tú declaras sobre tu persona quién eres en Dios de acuerdo a la palabra. La verdad suprema. Yo le llamaría la verdad suprema. La verdad suprema. Claro que sí. Vamos a ir a una pausa porque ya estamos bien emocionados aquí con este tema que nos apasiona, porque queremos que hoy usted termine esta semana descubriendo cuál es su valor. Regresamos. Día de gran salvación. Sabía que yo podía ser un día, pues un vendedor, claro. y se ganó mi esposo premios vendiendo de allá a través de este hombre que lo convierte en vender cursos de computación. Mi esposo después fue vendedor por muchos años, fue representante de ventas para diferentes empresas como Tefal, como Nivea. Mi esposo hizo una trayectoria como vendedor, se ganó viajes, se ganó premios, porque ese hombre un día, viendo que él era un boleador, un niño, 12, 13 años, y le empezó a hablar, tienes un valor, tienes un potencial, hay un destino, tú puedes abrirte un panorama. Él es aquel hombre que dice mi esposo que le decía, la vida te ofrece oportunidades y las oportunidades son como un pastel. Tú te puedes comer de esas oportunidades de la vida, la rebanada que tú quieras. Puedes que te comas el pastel completo o si solo tienes capacidad para 2 rebanadas, eso va a depender de ti. Pero el hombre, como tú dices, fue un ¿qué? Líder catalizador. Un líder háblame un poquito de qué es un líder catalizador. Un líder catalizador, Rebeca, es una persona que se centra totalmente en la persona a la que va a bendecir para transformarle la vida, hacer una catalización, un despertar de su talento, una redirección hacia su propósito. Cuando alguien se encuentra a alguien que no tenía sentido, que no tenía vida, Jesús viene y cataliza la vida de los discípulos. Eran hombres pescadores que le dice, yo te voy a hacer pescadores de hombres. Tenían una identidad de labor, de una profesión, y Jesús le da un propósito. Porque ellos eran pescadores. Mi profesión es pescar para comer. Y viene Jesús y los cataliza a decir, tú no eres eso. Yo te voy a hacer alguien que va a salvar hombres. Vas a ser un pescador de hombres. Le da un sentido de propósito superior a su profesión. Y ahora Él los empodera. Porque Él hace 3 cosas que Jesús, que es un líder catalizador que hace cosas. Primero, les enseña. Él tenía esa comunión, esa enseñanza con ellos. Que lo que decías a tu esposo que le daba a este hombre, le estaba enseñando del libro de los principios. Bueno, Jesús a los discípulos les empezó a enseñar. Entonces, número 1, enseñanza. Número 2, comunión. Él pasaba tiempo con sus discípulos, él conectaba con su gente, él tenía esta relación, él comía el pan con ellos. ¿Qué quiere decir? Convivía, era un amigo de ellos. Decía Jesús, yo no los llamaré siervos, sino amigos. Y número 3, hizo algo muy importante. Le dijo, yo me voy a ir. ¿Qué quiere decir? No quiero que dependas de mí para tú seguir creciendo con tus disciplinas.
Entonces, al momento de que, no sé si eso pasó con su esposo, pero este hombre en algún punto se fue, me imagino, Sí. y su esposo siguió trabajando con sus disciplinas. Eso es una catalización, porque te haces mejor cuando yo esté y aún sigues creciendo cuando yo ya no esté. Eso es un liderazgo. Te haces mejor por mi presencia y continúas creciendo en mi ausencia, porque yo te di herramientas. Entonces, número 1, enseñanza. Te enseño principios, te enseño qué es lo que Jesús hizo. Número 2, comunión. Conecto contigo. Paso relación, amistad, algo íntimo. Y tercero, te voy a decir, me voy a ir. Quiero que tú sigas creciendo. Tú sigue con las disciplinas, creciendo como te enseñé. Claro, y eso fue exactamente lo que Jesús hizo con sus discípulos. O sea, Él los catalizó, Él les dio propósito, hicieron cosas, muchas cosas mayores, cosas que están escritas en el libro eterno, como yo digo. Y yo creo, Uziel, así como este hombre que descubrió a mi esposo allá cuando era muy niño, yo creo que cada persona, y eso es lo que nos apasiona a ti y a mí y a cada creyente, cuando venimos a Cristo, descubrimos que nosotros tenemos un propósito, queremos hacerle saber a otras personas, como hizo este hombre, hacerle saber, hay potencial dentro de ti, hay un destino glorioso, tú no te vas a morir siendo un triste boleador de zapato y ahí, sino que tú puedes desarrollar habilidades, talento y lograr y construir un patrimonio y ensanchar tu mente y ver que hay un panorama más grande en la vida. Eso es lo que queremos hoy llevar a cada persona que nos esté escuchando y usted pueda decir, o sea, yo llevo 20 años, yo llevo 30 años, habrá algo, habrá una oportunidad de Dios, habrá una cosa mayor, algo más grande, sí lo hay. El trabajo, yo siempre he repetido aquí, Uziel, que el trabajo de cada persona es descubrir quién es aquella persona que estoy supuesta a ser. Exacto. ¿Cuál es esa asignación en mi vida? Y tal vez la asignación, como ese hombre que pasó por la vida de mi esposo y le hizo saber que él tenía habilidades, talentos, lo preparó, lo mentoreó, le pagó cursos, porque mi esposo dice que él tiene los primeros cursos con un hombre que se llamó Miguel Ángel Cornejo. Dice mi esposo, nosotros nos pagaron cursos de superación personal para que creyéramos en nosotros, para que creyéramos que éramos capaces de lograr ventas, de que no había algo imposible, y nosotros que sabemos, tenemos la promesa, habrá algo imposible para Dios. A veces sabemos cristianos, por eso nos fuimos a la pausa diciendo que cuántos cristianos hay que todavía no sabemos que tenemos preciosas promesas. Fíjate que mi esposo cuando viene a Cristo dice, hay una verdad, y leía cualquier versículo. Este versículo, aquel hombre me hablaba de él. Había una verdad escondida. Mi esposo hablaba que el hombre tenía pegado en la pared frases motivacionales que las sacaba de los versos de la Biblia, y entrabas a su oficina y para donde volteabas a ver, había una frase, una promesa, una declaración que te hacía saber, o sea, hoy es un mejor día. Este es el día para vivir, para aprender y dejar un legado. Así es, y la Biblia nos dice claramente cómo hacerlo, porque dice, transfórmese mediante la renovación de nuestra mente. ¿Qué pasa? Como te decía, y vuelvo al ejemplo, porque es el ejemplo muy claro que hablaba al inicio. Un niño, un heredero, sigue siendo la misma condición del esclavo mientras no haya desarrollado su libertad, o mientras no haya tenido el entendimiento de que es heredero y dueño de todo. Entonces, mientras tengas ataduras, mientras tengas pensamientos del mundo, mientras tengas limitantes, mientras seas esclavo, aún siendo heredero de todo, vas a tener la misma condición que cualquier esclavo. ¿Cuántas personas no vivimos así? Yo en depresión vivía así. Vivía esclavo de la depresión que me decía, tú no vales nada. De la depresión que me decía, tú nunca vas a salir adelante. Mejor quítate la vida. Tu familia está mejor sin ti. Esos son los pensamientos. Esos eran los tutores que yo tenía en mi mente, que aún siendo heredero de la libertad, del poder, de la gracia de Dios, de las virtudes del reino, yo no podía hacer uso de ellas. ¿Por qué? Porque yo estaba esclavizado a mi condición actual, a mis pensamientos equivocados, a una herida del pasado. Entonces, tu identidad, Rebeca, te va a devolver tu autoridad. Tu identidad te va a permitir recuperar tu futuro.
Así que no permitas que esa condición actual te robe tu identidad, Rebeca. Para mí es un ejemplo muy claro. Cuando en Gálatas 3:26, ahorita lo mencionaste al inicio, está hablando, dice, todos ustedes son hijos por la fe en Jesucristo. Dice, no importa si son judíos o no, si son esclavos o libres, hombres o mujeres. ¿Qué quiere decir? No importa si eres rico o pobre, no importa si eres de Tizimino, si eres de Valladolid, no importa si eres de Mérida o de Tijuana, no importa. Si ustedes pertenecen a Cristo, también son la descendencia de Abraham. Y si son la descendencia de Abraham, también son herederos de las promesas que Dios le hizo a él. ¿Qué quiere decir? Yo bendeciré al que te bendiga. Yo haré prosperar tu camino. Yo tendrás tu descendencia y será bendición para la tierra. De ti vendrá la bendición de Jesús hacia la tierra. Entonces, ¿qué tiene que empezar? Transformando nuestra mente, porque aún hayas recibido a Jesús como tu Salvador, si tú sigues bajo esas ataduras de pensamientos, no puedes ser heredero, vas a ser ese niño todavía siendo esclavo de esos tutores. Tienes que romper y empezar a creerte el día de hoy que ya eres heredero de esas promesas. Dios te trajo con un propósito, Dios te ha dado un talento, no importa tu condición, pobreza, riqueza, no importa tu condición, enfermedad, no importa tu condición. Ve y empieza a cumplir hoy el propósito que Dios te determinó. No seas un pescador simplemente, es un pescador de hombres. Rompe, sé catalizado por el Espíritu Santo esta mañana. ¿Y por qué queremos hablar un poco de Pedro y hablar de que Dios quiere que pesquemos hombre? Queremos hablarle a cada persona. Y la pesca de Pedro tenía que hacer con transformarle la vida a esas personas, con renovarles su mente, claro. Y ahora hacerles saber, hay una verdad, o sea, hay un libro precioso que dice, estamos destinados al éxito. Ajá. Esa palabra me encanta, de Dante Gebel, destinado al éxito. Y Pedro o cada uno de nosotros queremos decirle a aquella persona, cree que estás destinado al éxito. Tienes que saber por qué lo queremos hacer. Yo tengo urgencia, Uziel, con este tema. Te voy a decir por qué. Porque a mí me costó mucho trabajo responder aquellas 5 preguntas. Yo me llevé años saber contestar quién soy yo. Inclusive lo hablaba yo ahora con mi hermano y me decía, yo me quedé atorado en las preguntas porque el hombre te dice, si puedes contestar estas 5 preguntas, ahora sí, estás destinado al éxito. ¿Quién soy? Y me dice, fíjate que yo me quedé atorado en tal pregunta. Y le dije, porque te quedaste viendo a nuestro Padre, te quedaste viendo la realidad, te quedaste viendo, quieres contestar quién eres de acuerdo a papá, ahorita. A mamá, sí, claro. De dónde vengo. Sí, vengo del ejido, de la ranchería, pero este hombre quiere decir, si se te abre el cerebro, si has entendido ahora quién eres en Dios, la respuesta es diferente. Soy una hija de Dios, yo soy una princesa, yo ahora tengo un valor, yo ahora nadie tiene que venirme a decir, oye, guau, qué bien estás. No, porque eso me lo dice Dios todos los días. Porque antes la mujer que no tiene una valía, no conoce su valía, viene alguien y le dice, ay, wow, qué chula estás. Y dice ella, o sea, yo me derrito, qué bonito, me dijo qué chula. Nadie me había dicho eso. Ay, qué bonitos ojos tienes. Pero cuando tú descubres que el color de tus ojos, que la tez, que tu sonrisa, que tu cabellera, todo tiene un propósito y tiene un porqué. Mira, dejarás de batallar con quitártelos. Yo veo, tengo una amiga que yo le digo mi maestra, porque en realidad es mi instructora, pero tiene sus cabellos chinos, pero rizo. ¿Y qué crees que hace por años? Pelear con esos rizos y se los plancha y anda toda. El día que descubramos quiénes somos y por qué, mire, Dios pensó y sabía por qué la hizo así. Dios sabe, Dios pensó por qué el color de tus ojos, por qué el tono de tu... Ayer hablamos del tono de la voz. Cada cosa que hay en nosotros tiene un valor asignado de parte de Dios. Y lo que queremos es que no te pase lo que me pasó a mí. Esperar 50 años para descubrir, tengo capacidad, tengo habilidad, tendré algún talento. ¿Qué es lo que yace dormido dentro de mí que yo misma no sé? Yo siempre he hablado aquí que cuando yo llenaba la solicitud de empleo, había una pregunta que decía, ¿qué te gusta hacer?
No sabía. Yo no podía contestar, Uziel, yo decía, ¿qué me gusta hacer? ¿Hay algo que me apasiona? ¿Por qué yo no sé contestar esta pregunta? Y yo creo que a lo mejor puede existir muchas Rebecas que también puedan decir, yo tampoco sé si algo me apasiona, si me gusta hacer algo. Y yo no quiero, Uziel, que a aquella persona le pase como a mí, que se pase, o sea, muchos años para descubrir, o con mi hermano, o sea, yo no puedo contestar esa pregunta. No, hay una verdad, porque eso es lo que hizo Jesús ahora con Pedro. ¿Quién eres tú ahora en Dios? ¿Te acuerdas hasta cuando les dijo, enséñanos a orar? Y él les dijo, ahora ustedes van a orar de esta manera, porque en el Antiguo Testamento se oraba, Señor, sí, como algo lejos, pero ahora le dijo, ahora ustedes van a orar diferente, ustedes van a orar Padre, porque ahora Jesús vino a decirnos, tienen un Padre. Exactamente. Tienen un Padre. Ahora ustedes pueden entrar confiadamente a través de mí. Sí, y van a hallar allá oportuno socorro, van a hallar allá significado, propósito. Y puedes pensar, ustedes están enfermos con eso del propósito del llamado. Sí, tenemos un propósito. Hace mucho tiempo yo hablaba de la importancia que tú hablaste de convertirnos en catalizadores, en convertirnos, en ser ese agente que puedas, por Uziel yo cambié. Yo descubrí que yo tenía habilidad. Yo descubrí quién era en Dios, porque estas dos personas hablaban. Y no nos vamos a cansar de hablar, porque aquel hombre invirtió tiempo en mi esposo. Le invirtió que cambiara la mentalidad y de ser un hijo. Precisamente ahora yo hablaba con un familiar de mi esposo y me decía, todos los hermanos de él son pobres. Y el único que se atrevió a creer que había un destino diferente, que él podía ser empresario, que él podía ser como mucha gente venía y le decía, serás columna financiera en el reino, serás columna financiera. Si alguien pudo ver venir y hablar una palabra de Dios, era sobre de él. ¿Sabes qué significa ser columna financiera en el reino de Dios? Es que va a traer miles y miles de pesos para un propósito, para algo significativo en la vida. Y dice, todos sus hermanos se quedaron con la verdad de su cultura, la verdad de su padre, la verdad de que mi mamá tuvo que lavar y planchar, y él me dice, mi mamá hizo totoposte, mi mamá hizo esto, mi mamá planchó, mi mamá lavó. Es lo que yo tengo que hacer, es lo que yo sé, ¿no? Y queremos decir que si mi esposo pudo romper con ese patrón, porque le creyó a un catalizador, hay potencial en ti, tú puedes llegar a convertirte en un vendedor, tú puedes abrir tu mente, hasta que mi esposo, aquel hombre fue dueño, dice mi esposo, de unas cadenas de estas escuelas de computación en aquella época, y mi esposo agarró ese modelo para él. Cuando yo lo conozco, mi esposo tiene una escuela de computación en Palenque, Chiapas, y una escuela de computación en Emiliano Zapata, y yo trabajaba en un banco y yo quería aprender a manejar Word, Excel, sí, todas esas cosas que nadie nos sabía, y yo fui a inscribirme, por eso dice Manuelito aquel día. Entonces le dio una beca, sí, me dio una beca. Creo que él tenía otro propósito, pero bueno, él tenía otro propósito. Sí, entonces yo iba allá y me dijo, ¿quiere ir? Yo quiero ya aprender, pues la computadora no era lo mío, era lo nuevo, y él ya sabía eso, él ya sabía, porque abrió su mente y dijo, quiero aprender esto, y si este hombre está teniendo escuelas muy grandes, pues yo voy a empezar por las pequeñas, pero creyó que él podía también incursionar como empresario desde muy joven, y Dios lo trajo de menos a más. Así es, fíjate, a mí algo que fui experimentando, yo no tuve una persona catalizadora como tal, digamos que yo tuve un entorno de amor que me ayudó. No todos van a tener las mismas condiciones, todos tenemos vidas bien diferentes, pero yo lo que tuve es, en tema práctico, para poder ayudar a alguien que nos está escuchando, yo tuve que meterme a la palabra y yo extraía versículos que me hablaban de mi identidad. Como yo estaba perdido en mi inseguridad, en mis miedos,
en depresión, mi valor estaba por los suelos, mi identidad estaba desconocida, como hay una película, ¿no? Identidad desconocida, no sabía quién era, no le hallaba sentido, entonces yo estaba a punto de quitarme la vida y yo necesitaba algo que me rescatara, entonces literalmente yo me ponía a escribir los versículos que me hablaban me decía, tú eres real sacerdocio. Y yo decía, a ver, ¿qué es un real sacerdote? Un real, habla de realeza. Entonces yo tengo linaje escogido. ¿Qué quiere decir? Para mí era bien importante, porque un linaje escogido, tú no escoges a tus papás, tú no escoges a tus hijos, Rebeca. Tú tuviste un hijo que se te asignó. Dios escogió su linaje. ¿Sí me están a entender? Él escogió, cuando yo entiendo que Él me escogió a mí, o sea, Sí. que Él pensó, dijo, a Él lo quiero. Para mí me dio un valor tan increíble, porque yo tuve que analizar y estudiar y creerme linaje escogido. Entonces me escogió a mí, tengo un valor para Él que me escogió a mí entre muchos, porque yo no me hubiera escogido. Y eso empezó a mí a traer vida. Te decía que leía Proverbios, que decía, el necio lo que teme le sobrevendrá, pero el justo lo que desea le será dado. Entonces yo decía, yo soy un necio porque me equivoqué porque no valgo, por mi depresión. Entonces vengo a la Biblia y digo que Jesús ha sido nuestra justificación. Entonces por medio de Él y la fe yo soy justo al creer que Jesús es mi Salvador. Entonces yo al ser justo yo tengo automáticamente acceso a la herencia de los justos. Entonces yo digo, lo que deseo le será dado. Entonces, yo tuve que trabajar mi mente en esto de una manera muy intencional. Me agarraba escribiendo cada versículo de la Biblia que decía, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos trajo de tinieblas a su luz admirable. Entonces decía, yo estoy en tinieblas. Mi mente es de tinieblas, mi oscuridad de pensamientos. Esta es mi identidad. No. Él me va a traer de tinieblas a su luz admirable. Entonces yo digo, hay un estado que estoy actual en el que me voy a salir. Entonces ya mi mente empezó a entender, vas a salir de aquí. Porque este es un estado temporal de tu vida, no es tu identidad. Mi oscuridad que tenía no era mi identidad. Yo no era un depresivo. Yo estaba en un momento depresivo. Es diferente. ¿Sí me explico? Sí. Yo era un hijo de Dios estando en una condición depresiva. Pero al entender esto, yo entiendo que voy a salir de esa condición depresiva a su luz admirable. Entonces, empiezo a desgranar estos principios de Biblia. Y gracias a Dios yo tuve un entorno de amor que me apoyó. Pero esta catalización de la palabra que fue directa sobre mí fue la que me rescató a mí. Entonces, a ti que nos escuchas, si estás luchando con estos pensamientos de que no vales nada, vea a la palabra y anótala. No solamente seas un conocedor de la palabra, dice la Biblia. Si tú eres un oidor olvidadizo, es como alguien que construye su casa sobre la arena. Se va a destruir, tu pensamiento se va a destruir, no va a ser sólido suficiente. Tienes que ser un hacedor de la palabra, alguien que la cree. Yo había escuchado por muchos años, Rebeca, la palabra de Dios. Yo nací en el cristianismo, te decía que soy tercera generación de cristianos. Pero eso no era suficiente para yo salir de oscuridad, de mi depresión, de mi identidad y mi bajo valor. Yo tuve que tomar esa palabra y convertirme en un hacedor. Me imprimí en el pecho esa palabra, me imprimí en mi mente esa palabra, me puse como sellos en mis manos para recordarla. ¿Por qué? Porque tenía que recordar mi identidad, porque no es que la había perdido, no la recordaba. Y mientras no la recordaba, iba a estar atado como un esclavo. Y yo quiero decir, Uziel, algo muy importante. Hablamos de el catalizador por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Tuvo la capacidad de formar a 12 hombres y que los ha dejado a la par suya. O sea, Él se vertió en esos hombres. El legado de un hombre es que nos podamos vertir en más personas. Esa era la encomienda para Pedro. ¿Veis? Pescas hombres y viértete en ellos y fórmalos y hazles saber y levántalos de esa condición y hazles saber que hay destino, hazles saber que tienen propósito, viértete en ellos. Yo quiero decirte que en mi iglesia hace mucho tiempo pasamos por una escuela que hay allí, es la Academia de Líderes Obreros. Ajá. Y entonces yo me apasioné hace muchos años. Para que veas que para mí como que ese curso fue mi catalizador. Okay. Ese curso yo pasé por allá y mi hermano me decía el otro día, dime qué hay en esa academia. Y entonces yo le dije, mira, te voy a hacer como las películas, te voy a hablar de el síntesis o la moraleja o lo que yo aprendí. Sí. Y yo aprendí ahí, ese curso te habla, parece que dura como un año y tanto, al menos nosotros tardamos en esa escuela, pero te forma y te hace saber el modelo de Jesús.
Mira, Uziel, yo estudiando el sistema de gobierno, se lo decía a mi hermano, el sistema de gobierno terrenal, volteó a ver el modelo de Jesús. Ellos usan el modelo de Jesús para llegar y construir el gobierno. Y yo le decía a mi hermano, mira, en tu ministerio, lo que yo aprendí de esto, te lo voy a hablar sencillo. Quiere decir que yo tengo la capacidad, de acuerdo al modelo de Jesús, para traer 12 mujeres a la par mía, pero a la altura de mi conocimiento. Si tú eres intercesor, o sea, tienes la capacidad de formar 12 hombres a la par tuya en predicación, en intercesión, en lectura de la Biblia, porque tú los formaste, así como ese catalizador que llevó a un niño de 13 años de ser un boleador de zapato y lo levantó a convertirlo en un empresario y que lo llevó a vender cursos de computación, y que gracias a que ese hombre lo levantó a la altura, mi esposo se convirtió luego y fue representante de ventas para varias marcas y construyó un patrimonio, y él es ahora un empresario por causa de ese catalizador. Pues Jesús quiere que nosotros, cada persona, venga y forme a por lo menos a 12 personas a la par nuestra, que nosotros, que no nos guardemos nada, porque mira, Él no se guardó nada. Claro. Él dijo, yo ya estoy listo para irme, por cuanto yo ya me vertí en 12 personas, las cuales van a hacer mayores cosas de las que yo hice. Y entonces yo le digo a mi hermano, mira, tú puedes irte al departamento de tu ministerio, y si el líder de alabanza no se ha vertido en por lo menos 12 personas más, y que haya levantado a 12 ministros de alabanza al mismo nivel de él, en la misma altura de ministrar, tienes que despedir a ese líder. Porque le digo, te lo voy a decir, que lo dijo el doctor Miles. Sí, por eso, cuando tú ves esta verdad en el equipo a ver, ¿por qué no despiden a los jugadores? Porque el que está fallando es el entrenador. Exacto. Al que despiden es al entrenador, que no ha tenido la capacidad de levantar ese equipo y llevarlo a otro nivel. Le digo, así que tú ve al departamento de tu ministerio y ve si la intercesora no ha levantado a 12 mujeres a la par hay que despedir a esa intercesora. Es de verdad. Claro. Entonces, mi tarea mía es, de acuerdo a ese modelo de Jesús, levantar a 12 mujeres, a 12 parejas a la par mía, en la visión para dónde vamos, qué es lo que Dios quiere. Yo siempre hablo de el joven Jehú, cuando se tenía que encontrar con otro hombre que se llama Aminadab, y tenían que hacer grandes cosas para Dios. Ese es el modelo de Jesús. Que tú y yo seamos catalizador y levantemos a Cristian de una condición y decirle, aquí es donde Dios te quiere, aquí es donde Dios nos quiere llevar. Eso es lo que Dios espera de cada hombre y cada mujer creyente en el Señor. Sí. Uziel, ¿con qué nos despedimos? Pues eso, principalmente saber quién eres, y toda esta definición de quién eres y lo que vales viene de tu creador. El que te creó es el que sabe realmente el valor, y ese valor está dentro de ti, no está afuera. No busques cuánto te gama el de enseguida, no busques cuánto daría por ti una persona, no busques qué heridas tienes, qué pasados tienes, qué entorno para encontrar tu valor. No lo busques afuera, busca adentro. Dios te puso ese linaje escogido, real sacerdocio, en tu sangre. Yo lo digo así, corre sangre de reyes y de reinas. Entiende eso, porque es un linaje real sacerdocio. Entonces, entender eso, yo no voy a buscar afuera mi identidad ni mi valor. Y cuando yo entienda que dentro de mí, en mi sangre, hay una herencia, porque yo acepté a Jesús como mi Salvador, y por ende yo recibo la herencia, yo ya no tengo que devaluarme, ni voy a negociar mi identidad para romper mi propósito. Como a Jesús, como te decía, le ofrecieron, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y empieza a hacer otras cosas que no están en tu propósito. No, él sabía que era Hijo de Dios y no negoció su identidad, y él supo, este soy yo, soy un hijo, y no solamente un hijo, soy un hijo amado, y como tal yo me voy a desenvolver en esta tierra cumpliendo el propósito. No busques fuera de ti, no busques, ni siquiera los más cercanos de ti van a entender el valor como tu creador, porque él pagó el precio más alto que se puede pagar por una persona, la sangre de Dios, la sangre del Hijo de Dios, de lo más preciado que tiene el Dios del universo.
ese es tu precio. Amén, amén. Y yo quiero dejarle volviéndole a recordar, las 5 preguntas. Atrévase a contestar las 5 preguntas. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué puedo hacer y hacia dónde voy? Y yo quiero decirte, Uziel, que de las 5 preguntas, yo ya estoy en la última. Yo ya sé que soy hija de Dios. Excelente. Yo ya sé que tengo un propósito. Yo ya sé que tengo habilidades, que tengo talento, que puedo hacer todo aquello que Dios dice que puedo hacer. Es que tengo una habilidad que es esta, de hablar, de comunicar, de llevar un mensaje, de hacerle saber a otras personas que ellos tienen propósito y tienen destino. Pero la última pregunta, ¿hacia dónde voy? Le digo a mi hermano, te voy a decir hacia dónde voy. Mi camino está, porque esa pregunta habla de destino. Claro. ¿Hacia dónde voy? Yo voy a convertirme en una conferencista transformacional. Yo estoy preparándome cada día porque sueño con masivo, sueño con levantarle al Señor una gran cosecha. Yo voy para algo más grande. Yo siempre declaro que hay un destino glorioso que me está esperando, aún mayor que esto, algo que va a salir de aquí, de estas 4 paredes, de esta cabina, algo grande me está esperando de parte de Dios. Así que yo quiero que usted vaya y conteste estas 5 preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Venimos del cielo, porque yo quiero decirles que venimos del cielo, que nosotros estábamos en Dios antes de la fundación del mundo, que estamos aquí para un propósito, que ¿qué podemos hacer? Yo puedo hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Y usted conté para dónde va, cuál es su sueño, cómo usted se ve, qué es eso, aquello que usted está soñando. Usted va a convertirse tal vez en una empresaria, usted tal vez va a convertirse en aquella escritora, en aquella pintora de aquellos cuadros jamás pintado. Usted va a llevar un mensaje en un área de talentos que Dios le ha dado. Usted se va a multiplicar y se va a convertir en una catalizadora o en un catalizador en el nombre de Jesús. Uziel, gracias por esta mañana tan preciosa, llena de mucho valor. Muchísimas gracias. Que Dios te siga bendiciendo, te siga sorprendiendo en esos días de poscumpleaños. Gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Gracias por permitir que lleguemos hasta ahí, hasta su lugar, tal vez en el auto donde usted esté en este momento, y que este mensaje haya cumplido el propósito por el cual Dios lo puso en nuestro corazón, que es el de bendecirle y el de edificar. Recuerde siempre que con fe, cuando nada es seguro, todo es posible. Soy Rebeca Chan y nos escuchamos la próxima semana en otro segmento más de Este es el Día. Bendiciones.